apesar dos movimentos sociais que têm uma pauta... A classe trabalhadora, em geral, brasileira, tinha uma expectativa muito grande que o governo Lula pudesse, de fato, realizar um processo de reforma agrária no país, implementar um processo de desapropriação e expropriação dos latifúndios improdutivos. Eu quero Lula lá, deixa o homem trabalhar, tá tudo andando direitinho. Deixa o homem trabalhar, ele trata o povo com carinho. Eu quero Lula lá, e a gente não tem por que trocar. Eu quero Lula lá. O fato é que nesse processo de modernização aí do agronegócio e de avanço do agronegócio, o governo brasileiro optou pelo agronegócio. Deixou a reforma agrária e a agricultura familiar camponesa, que são responsáveis por 80% da produção de alimentos desse país, em detrimento desse programa. Não há instalado no país um processo de reforma agrária, de fato, que seja ampla, massiva, democrática, que democratize a terra, os meios de produção, a renda, a riqueza e faça com esse proceso, então, um outro modelo de desenvolvimento. Contrariamente a las advertencias de Thomas Malthus en el siglo XVIII, los estudios muestran que hay alimentos más que suficientes para toda la humanidad. Estos datos son corroborados por entes como la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. A pesar de eso, la solución más habitual propuesta para el hambre en el mundo son las nuevas tecnologías para aumentar la producción. Las multinacionales, por su parte, mantienen los precios de los alimentos destinados a los consumidores a niveles elevados para garantizar grandes beneficios. En los últimos años hubo cambios fundamentales en el modo del capital dominar la agricultura. Con el advento del neoliberalismo, la agricultura brasileña fue tomada por las transnacionales, que hicieron una alianza con los latifundios capitalistas. De esa alianza se produjo la agricultura industrial o el agronegocio, que es desarrollar la producción en grandes extensiones de tierra con el monocultivo, utilizando maquinaria intensiva y mucho agrotóxico. Entonces, el movimiento ahora, para resolver el problema de los pobres del campo, no puede más seguir solo haciendo tomas de latifundio, porque tener la tierra no es suficiente para salir de la pobreza, porque tú puedes tener la tierra y sigues enredado en la matriz de la agricultura industrial y por lo tanto dependiente de las empresas y seguirás siendo explotado. Ahora lo que tenemos es que cambiar el modelo agrícola para un otro modelo que nosotros llamamos de agricultura popular, que esté basado en la producción de alimentos, que esté basado en la organización de cooperativas, de la agroindustria bajo control de los trabajadores, en pequeñas unidades en todos los municipios y con una matriz tecnológica basada en la agroecología. Tú tienes que impulsar la producción de los alimentos en cada territorio para que él produzca todo lo que necesita. Y así era en la historia de la humanidad. Fue de los años 60 para acá que a partir del dominio de las empresas transnacionales y de la matriz de la agricultura industrial es que se produjo esa dependencia alimentaria. Y hoy, alrededor de 75 países dependen de comprar comida de fuera de su territorio. Pero eso no quiere decir que la lucha sea solo local, porque precisamente para impulsionar políticas públicas agrícolas que lleven a ese desarrollo de la soberanía alimentar, tú tienes que dar una lucha internacional para derrotar las transnacionales, derrotar los organismos internacionales como Banco Mundial, OMC, FAO, que impulsionan esas políticas, derrotar los gobiernos neoliberales, la producción de alimentos a nivel local por los campesinos o por pequeños y medianos productores. No se trata solo de voluntad del campesino. Para lograr la soberanía alimentar es necesario tener políticas públicas
agrícolas a nível do Estado. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Reforma agrária! A soberania alimentaria está diretamente vinculada com a saúde e a sobrevivência da humanidade por razões de sobrevivência do ser humano. Ou seja, está em risco também a sobrevivência e a saúde da humanidade. Poder não fazer a luz é só brilhar. Pátria livre! Pátria livre! Classe trabalhadora! Agora, estamos vivendo um novo momento. Passamos muitos anos lutando apenas contra o latifúndio, porque acreditávamos e cremos que o latifúndio é a causa principal da pobreza e da desigualdade no meio rural. E esse modelo tecnológico da monocultivo e do agrotóxico produz profundas alterações no meio ambiente. O capitalismo já não pode resolver os problemas da humanidade. Então, sabemos que o capitalismo não é solução, que temos que generar novas formas de organização da produção, de organização da sociedade e de uma democracia mais participativa em los regímenes políticos que governam os estados. Que queremos uma nova sociedade. Não importa o rótulo. Cada quem pueda poner o apodo que lhe dê a gana. Chávez chamou de siglo XXI. Agora tu me dizes que Frei Beto diz novo socialismo. Bueno, isso hace parte da cultura política de cada quem. Lo importante é que temos que cambiar o modelo, que esse já não sirve. E al caminar, a la marcha, sobre la base de la correlación de fuerzas que se va armando en la sociedad, de un lado el pueblo, la clase trabajadora, y del otro lado los explotadores, los ricos, cada sociedad producirá un modelo distinto.